Ok, listo, ya comenzamos. Bienvenidas a este espacio abierto del módulo 2 de la información al conocimiento. Recuerden que ahí está el grupo M2C3G45-116. Se los coloco porque es necesario que lo pongan como dato para que puedan reconocer cuando hay que enviar un mensaje, por ejemplo, hacia mí, hacia su ADD, quizá también hacia su SAME o también hacia soporte, hacia el asesor tecnológico. Es importante que se sepa. Esta segunda semana comenzó desde el pasado lunes 28 de noviembre y va a finalizar el próximo 4 de diciembre. Entonces, es importante que vayamos avanzando todavía más porque, bueno, ya nos quedan únicamente 2 días completos y parte del día de hoy, es decir, como 2 días y algunas horas. Entonces, voy a avanzar. Tengo por aquí a Marina, Verónica y Pamela. La secuencia para el día de hoy va a ser bienvenida, objetivo, revisión de contenidos en esta ocasión y también las dudas y comentarios que hayan surgido a partir de los mismos. El objetivo en esta ocasión también es que podamos intercambiar puntos de vista, pero con respecto a los contenidos que pudieron revisar de este de esta segunda unidad, para que vayamos reforzando los conocimientos y que vaya quedando claro, porque les recuerdo que durante la cuarta y última semana tenemos la integración de todos estos saberes vistos durante esta segunda semana, la primera semana que fue la pasada y la próxima que es la tercera. Entonces es importante que vayan quedando claros unos tras otros para que cuando llegue el momento de integrarlos no vaya a haber dificultades para hacerlo. Entonces sí es importante que vayamos denotando, que vaya quedando claro. Ahora, las reglas de etiqueta son las que vamos a estar ocupando todo el tiempo, tanto para publicar en foros, que es lo que han visto desde que comenzaron el módulo propedéutico dentro de Prepa en línea, también aquí dentro de lo que son los espacios abiertos, también para enviar sus mensajes, para consultar dudas, para pedir extensiones. Es importante que mantengamos las reglas de etiqueta, porque como ustedes lo comentaban durante el espacio abierto anterior, que fue el día miércoles y la semana pasada, bueno, tenemos que comunicarnos con cordialidad para poder también respetar lo que diga la otra persona y que podamos comunicar también nuestras ideas, pero sin necesariamente llegar a algún punto en donde haya algún tipo de falta de respeto en sus diferentes modalidades. Así que es importante hacerlo. Para ello, una regla estando aquí en modo virtual, hay que recordar que sí tenemos que utilizar una herramienta principal que está en reacciones, que es la de la manita. Por ejemplo, si aquí Marina, Pamela, Sandra y Verónica la levantan al mismo tiempo, esto para los que están viendo la grabación, a mí me van a aparecer 3 números. En ese orden es cuando, cuatro, perdón, 4 números. En ese orden yo les voy a ir asignando el turno para que puedan hablar y que no nos vayamos a interrumpir y que de esta manera se concreten las ideas que cada quien tenga que decir. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a la siguiente diapositiva y ahora sí la pregunta es para ustedes. Uno, ¿qué tanto han avanzado en sus actividades? Y dos, ¿hay alguna, bueno, primero vamos a ir primero con esa. ¿Qué tanto han avanzado en sus actividades de esta segunda semana? Nos quedamos con esa. ¿Qué tanto han avanzado? Ok, Pamela. Buenas tardes, asesora virtual Keira y compañeras, que me parece que siempre somos puras mujeres las que nos conectamos. Sí, normalmente. Sí, pues yo ya estoy muy avanzada, ya entregué la actividad 3, afortunadamente la entregué el día de ayer, me parece, o antier, y estoy por terminar la actividad integradora 4, el resumen, aunque sí se me está haciendo como un poco difícil en el sentido de cómo expresar mis ideas, Ujú. porque no sé si ustedes ya estén también en la actividad, pero por ejemplo, cuando dice, eh, describe, bueno, el tema general de la lectura y la intención del texto, y más abajo viene presentar el resumen. Híjoles, es que creo que voy a poner lo mismo porque yo escogí el texto de Carlos Monsiváis, Ujú. Escuchar con los ojos a las muertas, y Ajá, está ok. muy fuerte, pero pues el tema es muy desgarrador, y cada vez que lo estoy releyendo como para sacar las ideas más importantes y sacar un tema, es muy doloroso saber toda esta información,
pero es como muy rebuscada en el sentido de que tengo que, para mi gusto, aparte de rebuscada, algunas cosas que hay palabras que no entiendo, como que todo el tema es el mismo, ¿cómo se puede decir? Redundante en la violencia. Por eso sí como que me está costando trabajo y como creo que de resumen voy a hacer como 3 hojas, Ok. pero sí ya voy muy adelantada y ha sido, bueno, más o menos no tan difícil. De Gracias. acuerdo. Muy bien, muchas gracias a ti, Pamela, por compartirnos esta respuesta. Ahora voy con Verónica. Sí, buenas tardes. Yo ya entregué la actividad 3. La verdad es que me tardé un poquito porque elegí la del Principito y sí la leí yo creo que como 3 veces para poder realizar. De las tres, Yo adelante. quedé conforme con el resumen, lo entregué el día de ayer. Ayer leí, porque no quise leer las 2 lecturas para no confundirme. Hasta el día de ayer leí la que elegí para la actividad 4, que fue la de Jorge, ay, tiene un apellido algo raro, Ujú, Jorge Ibargüengoitia. ujú. Yo elegí esa lectura porque la verdad es que últimamente estamos como que muchas noticias de, de violencia y sí había, sí leí un poquito que la tercer, lectura era esa de las de Juárez, las muertas de Juárez, y sí no Sí. quise adentrarme en esa lectura. Y la Ujú. otra creo que es de fútbol. Entonces me pareció más interesante la de Jorge. Y voy por Sí. ahí, ya investigué, me falta por ahí ya nada más responder lo del resumen, las ideas principales y completar esas partes. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias por compartirnos tu avance, Verónica. Y ahora voy con Marina. Sí, buenas noches, compañeras, buenas noches, asesora. Sí, yo les comparto que igual ya entregué la número 3 y igual escogí la lectura del Principito, la cual que conforme la iba yo leyendo, la verdad, pues me puse un poco sentimental porque pues es una historia muy, muy bonita. Y la actividad 4 escogí la de los canarios, en las pinzas y los 3 muertos. Y ya voy avanzada, es en lo que voy. De acuerdo. Muchísimas gracias, Marina, por compartirnos. Y ahora voy con Sandra. Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Yo estoy en la primera actividad, la verdad es que no la he podido terminar. Ay, el resumen, pues se me está complicando un poco, pero yo espero terminar hoy la primera y mañana la segunda. Y pues sí, la verdad me estoy atorando mucho en eso de estar leyendo todos los textos, porque no es como lo mío. Entonces sí, ahí voy un poquito atrasada, pero ahí la llevo. De acuerdo. Muchas gracias, Sandra, por Sí. compartirnos. Ahora, ya que me comentan que van avanzando, a partir de este avance que tienen, ¿se genera alguna pregunta o una duda específica sobre la realización de sus actividades? Ok, Sandra, ¿tienes algo que agregar? Porque me sigues apareciendo como primera y si no, no te preocupes, solamente baja la manita para que ya no me aparezcas como número 1. Gracias. Ok, voy primero con Verónica. Sí, por ahí entiendo las lecturas, pero me cuesta, la verdad es que para sacar lo que son las ideas principales, para mí, bueno, me encanta, me gusta mucho leer y capto la mayor parte de lo que leo. La cuestión de por la que leí y releí fue para no utilizar las mismas, o sea, cambiar todo lo del resumen a mis propias palabras, para no utilizar las palabras, o sea, tal cual lo que el autor escribió.
para no caer en eso del plagio, porque como que sí me cuesta un poquito, necesito darle otra repasada a eso de citar. Sí, entonces como que esta vez sí dije, primero tengo que aprender bien cómo citar los textos o lo que esté transcribiendo para poder hacer uso de esa herramienta. Entonces, sí, como que las ideas principales también la puse para mí lo que era más importante. No sé si estoy bien o por ahí voy a caer en algún error. O tiene que ser tal cual lo que está en la lectura, en lo que leímos, tomar de ahí la idea principal. Me quedo un poco confundida con tu pregunta específica. Eh, Según, de acuerdo a lo que interpreto, tu duda es si tienes que plasmar tal cual lo relata el autor o si tienes que escribirlo con tus palabras. O si se puede con mis palabras, sí, así es. Porque también Ok. en esta segunda actividad tenemos que poner ideas principales e ideas secundarias. Si puedo ponerlas con mis palabras o tengo que ponerla tal cual, como vienen en la lectura. Puedes hacerlo de ambas formas. La diferencia está en que si lo haces con tus palabras, no necesitas colocar citas, pero sí referencias, porque de ahí estás obteniendo la información. Si coloca la información tal cual escribe el autor, ahí sí tienes que colocar citas para que no se tome como plagio. Y la referencia, por supuesto, porque de ahí estás obteniendo la información para realizar tu cita. Sí, las referencias sí las estoy poniendo lo que es al final, pongo las Ajá. fuentes de consulta y ahí están las referencias, tanto de la lectura, ahorita ya puse también referencias de los lugares donde las biografías donde tomé la información del autor, eso sí lo estoy poniendo, nada más sí, le digo, siento que no, bueno, todavía no siento que sepa hacerlo, lo de poner las citas a cada parte de lo que tomé tal cual del autor. Ok, entonces ahora tu pregunta es cómo colocar las citas dentro de tu resumen. Por ahí está un recurso, la verdad es que sí lo vi, pero no lo he analizado a fondo como para comprenderlo y poder hacer. Por eso es que todavía no me atrevo a tomar tal cual o sea, lo que ellos escriben para yo escribirlo, sino mejor en lo que logro entender bien cómo citar, lo estoy haciendo de esta manera, escribiéndolo con mis propias palabras. Si nos ayuda un poquito con eso, se lo agradecería mucho. Ok, entonces esa es tu pregunta especialmente, ¿cómo citar? Sí, si nos puede ayudar un poquito, se lo agradecería. Si no, ahorita ya contestó mi pregunta, que era si puedo, si es válido, si me lo vale con mis palabras o si tiene que ser tomarlo directamente de la lectura. Ya me dijo que lo puedo hacer de las dos formas y que no hay ningún problema, fue lo que yo entendí, ¿verdad? Ujú. La cuestión acá es que también hay que checar el manual para realizar las referencias. Entonces es importante que se revise. Así que déjame ver cuál es la última pregunta que tengo. Bueno, no, la única manita que me aparece ahora es la de Verónica. ¿Ya no tengo alguna otra? Marina, ok. Marina, ¿cuál es tu duda? Sí, bueno, no tanto duda, sino es bueno, sí, era también referente a las fuentes de consulta de las preguntas de las biografías del autor. Entonces, busqué biografías y ahí me salieron datos, ¿Mm? y utilicé las fuentes de consulta. Yo ¿Y creo, cuál es tu duda pero, o la pregunta? ajá, no, nada más es como comentario. O sea, no hay problema, o sea, es necesario las referencias, ¿no? Cuando busca uno también las biografías. Sí, pero no alcanzo a comprender como comentarios de que si las agregaste o Sí les no. agregué, o sea, ya cuando escuché a mi compañera, entonces dije, bueno, no estoy bien. También busqué fuentes de consulta para las biografías.
Ok, bueno. Ok. Ya pueden observar por acá lo que es el manual de citas y referencias. A mí me parece que ya lo está compartiendo. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ok, para comenzar lo pueden encontrar. Aquí está su plataforma. Bueno, a mí me aparece de manera diferente. Esta es la plataforma Prepelineset. Van bajando y se encuentran con que llegan a la parte de introducción. En introducción se encuentra el manual de citas y referencias. Le van a dar clic, se va a descargar un documento PDF y se abre esto. Manual de citas y referencias. Bajan y tienen todo un índice. Por favor, chéquenlo porque esto es en lo que deben basarse para realizar citas y referencias, porque recuerden que si no podemos caer en incurrir al plagio. Así que, ¿por qué y para qué citar? Ahí viene cómo se incurre en el plagio, entre otras. Entonces, vamos a diferenciar primero cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita, porque a veces no se comprende qué es cada elemento. Nos vamos hasta la página 8, que es lo que decía el índice, y entonces nos encontramos con que aquí nos tiene. Cuando elaboramos, o más bien cuando buscamos en diferentes trabajos, podemos utilizar frases, ideas o texto, o más bien párrafos completos de nuestros autores. Esos van a ser las fuentes del texto. Literalmente cuando vamos a tomar las palabras de alguien más que no son las nuestras. Para tomar esas fuentes de texto, vamos a hacer referencias y citas, porque si únicamente tomamos párrafos de estos autores y se colocan, es plagio. Entonces, no se puede hacer eso porque no lo estamos pensando nosotros o nosotras, en este caso, en primer lugar, sino que hay que darle sus créditos correspondientes a este autor, por lo cual se colocan las referencias de las fuentes. Entonces ya es cuando vamos a colocar los diferentes datos que contiene la fuente en la que estamos tomando. Ejemplo, autores, títulos, años de publicación, a veces editorial o página de donde se obtiene, también el volumen, si es que es una publicación, también el número de revistas, si es que es una publicación, el día en el que fue consultado, si es que fue una fuente de internet, entre todos esos datos que nos comprenden al final una referencia. Y por último, las citas son cuando vamos a colocar las palabras dentro de nuestro trabajo. Es decir, me voy a bajar para que les vaya ejemplificando. Aquí está un ejemplo. ¿Cómo y cuándo citar? Cada vez que retomamos las ideas o contenidos de otro autor o autora que no son nuestros, hay que colocar, aunque parafraseemos, porque de repente, si por ejemplo dice un libro, en un 1989 nació tal persona, y nada más colocamos, tal persona nació en tal año. Se parafrasea porque se cambian las frases y no estamos colocando tal cual lo tiene en el libro, pero estamos utilizando los mismos datos que nos proporciona el libro. Esa es una paráfrasis, y si no se coloca, entonces nuestra referencia también se considera plagio, porque recuerden que el plagio va por diferentes niveles, no solamente uno. Entonces aquí, una cita textual como tal debe colocarse dentro de las comillas, para que sepamos cuándo inicia y cuándo termina un enunciado. Entonces, por ejemplo, aquí está. Carmen, como la estatua de Pigmalión, es la creación de su hacedor, de su padre. Se abren las comillas porque estas comillas indican que este texto que comienza en color moradito ya no es lo que está redactando con sus propias palabras el autor, sino que las toma de alguien más. Así que se inicia y se abre este paréntesis y ya se coloca vida, educación, sentimientos, ideas, todo lo que debo y solo puedo pagarlo. 3 puntos con amor, confiesa. Y entonces así se van colocando lo demás que tomemos de parte de este otro autor. Pero si no colocamos las comillas y solamente se coloca el texto y no decimos que lo mencionó tal autor en tal año o en tal publicación, entonces es como si básicamente le robara las palabras a alguien más. Citro dentro de una cita. Aquí tenemos, por ejemplo, según ciertas lecturas actuales como esta novela, como la de Díaz Morales, ahí Díaz Morales sería el autor, la obra plantea el problema del incesto por primera vez en la literatura del siglo XIX, incesto en el cual, por definición, según el diccionario, está prohibido en el matrimonio. La cita debe tener cursivas.
Los subrayados y las negritas, eso recuerden que lo vamos viendo en un procesador de textos que aparecen en el original. Y si hay modificaciones, debe indicarse en una nota a pie. Es decir, nota a pie sería esta aquí abajito, hasta el último de nuestra hoja. Entonces aquí siempre hay que incluir comillas, porque las comillas son bien importantes para saber que lo que estoy a punto de decir ya no es mío, ya es de alguien más. Y le voy a dar su crédito. Porque si no, repito, es como si le robara las palabras a alguien más. Entonces es importante que las coloque para darle ese reconocimiento de que en su momento ya lo escribió. ¿Me explico? ¿O queda alguna duda? Pueden decírmelo para que vaya aquí modificando. Ok, primero Sandra. Sí, una duda que tenía también. En las instrucciones no dice si tenemos que poner una portada en la primera actividad. Se tiene que poner portada con nuestro nombre, grupo y como se ha hecho usualmente. No, no. Puedes agregarla, no hay ningún problema. De hecho, es Ajá, mejor a veces para identificarla. ajá. No, no hay ningún problema si no la pones. Pero mi pregunta iba más en referencia a que ahorita mismo estamos viendo el manual. Entonces, más Sí, sí, sí. bien se abre la sesión para que me pregunten acerca del manual, de lo que les acabo de explicar, para que no vayamos entre un tema y otro. Sí, no, bueno, de las referencias, no, todavía no. Como voy atrasada, pues no he llegado a ese punto. Ok. Ahora voy con Verónica. Sí, ese es mi detalle. Sí entendí eso de poner las comillas en las oraciones o los párrafos que hayamos tomado de la lectura. Mi duda aquí, y por lo que no escribí tal cual las palabras del autor, fue esta. Al momento de citar los datos del autor, ¿van a pie de página? O con que se ponga en las referencias al final del trabajo, así como lo hemos venido entregando. Ah, bueno, primero la palabra correcta no sería citar, sería referenciar. Cuando tú citas, tiene que ir dentro del texto, ni a pie de página ni a final. La cita es lo que tú vas a incluir dentro de tu texto, así como lo aparece aquí. Por ejemplo, si vas a citar a Monsiváis, por ejemplo, vas a colocar, de acuerdo a Monsiváis, en tal publicación de tal año, abres comillas, colocas tu párrafo, cierras entre comillas y listo. Esa sí es una cita. Entonces hay que diferenciarlo porque si no nos confundimos. Referencia, entonces sería hasta el final de nuestro documento. Eso sí ya sería colocar absolutamente todos los datos de donde se obtuvo la información que colocamos en nuestra cita dentro de nuestro texto. Son dos cosas diferentes. Ok, no, sí, ya lo entendí. Entonces, Ujú. como que para un resumen, como me pareció un poquito complicado tomar las palabras del autor porque ya en incluir en el resumen la cita no me gustó. Entonces, a ver qué tal me califica. Gracias. Sí, de acuerdo. Por nada. Ahora voy con Marina. Marina, te escucho. Sí, gracias. No me quedó ninguna duda. Ahorita como lo explicó, sí, así lo hice. Gracias. Sí, por nada. Ok, pero ¿tienes alguna otra duda? No, 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 ninguna. ninguna. Deje bajar la manita. Gracias. Ok, sí, no te preocupes. Ahora, Antonia, vas ingresando en este momento. Estamos avanzando con lo que tiene que ver con esta segunda semana, sus actividades. Ahorita comencé por preguntar específicamente si hay dudas de alguna de las mismas. Así que, Antonia, ingresas al espacio. ¿Tienes alguna duda para que pueda resolverla, por favor? Puedes prender tu micrófono para que te escuchemos. Y Verónica, apóyame por favor apagando el tuyo. Hola, asesora. No tengo dudas, muchísimas gracias. Y disculpe por la hora, apenas pude conectarme. No te preocupes, Antonia. De acuerdo. Entonces voy a avanzar. Me regreso a este manual, que es el que vamos a estar ocupando durante todo el módulo y de hecho les va a venir todavía como recurso en los demás. Así que aquí recuerden, incluso aquí hace énfasis, las citas textuales deben ser exactas y fieles, es decir, no se van a alterar. Aquí,
Como ya lo notó aquí en este ejemplo, Luis Mario Schneider Castera se asustó de su propio atrevimiento. Se detiene ante los límites que le imponía la sociedad y entonces el romanticismo que siempre arrastraba le proporciona una salida airosa, la fatalidad de la muerte. Se cierran comillas. Dentro de esta, que es una cita textual, no vamos a colocar palabras nuestras, no vamos a colocar una palabra random que se nos ocurra, no vamos a colocar algo que creímos que pudo haber dicho, nada. Tal cual de donde estamos obteniendo la información, casi que es copiar y pegar un parrafito. Pero repito, se tiene que comenzar, por ejemplo, aquí con propias palabras, con nuestras propias palabras, no con la del autor. Castera no se arriesga a llevar a sus últimas consecuencias el acto entre la joven y su tutor. Como ya lo notó, y ya entonces colocamos al autor que vamos a citar sus propias palabras, las cerramos y ya entonces más hasta abajo vamos a colocar cuál es la fuente de donde se obtuvo eso. Y entonces, cuando colocamos esa información de la fuente, se vuelve en una referencia. ¿Ok? Para esto es que vamos teniendo aquí varios ejemplos para que nos vayamos guiando. Aquí incluso nos va a decir hasta acá abajo, registro de fuentes, es decir, cómo se pueden colocar. Hasta 3 autores, más de 3 autores, nos va a decir si es que como casos más especiales, como el número de la edición, ciudad, año de edición, editorial, número de páginas, colaboradores, eh, y aquí entre varios o diferentes tipos de fuentes que existen para poder referenciarlas. Por ejemplo, aquí ciberográficas, que son las que vamos a encontrar en Internet, que son las que normalmente ustedes buscan. Las audiovisuales, películas, videos, música, audio, incluso videos de YouTube, se puede a través de esto. Aquí iconográficas, pinturas, dibujos, viñetas, fotografías, esculturas y obras arquitectónicas. Recuerden lo siguiente, cuando elaboran sus portadas, por ejemplo, en ocasiones me colocan imágenes. Esas imágenes también tienen que llevar una referencia, porque entonces ya me están diciendo de dónde la obtienen. Porque si no, por ejemplo, si colocan una foto que ustedes tomaron al amanecer, no pasa nada porque esa foto la tomaron ustedes, es de su propiedad. Si vamos y buscamos en Google, tomamos una imagen de eso y la ponemos dentro de nuestra portada, pero no ponemos referencia, entonces ahí es como decir que esa imagen la tomé yo, pero no le estoy dando el crédito hacia alguien más. Entonces, esto también es importante de recordar. Del archivo, aquí aparecen y aquí nos colocan todas las fuentes de las cuales se elabora este manual, porque lo que suelen preguntarme es si vamos a utilizar, por ejemplo, el APA. Y yo les menciono que no, no es necesario, porque en el que vamos a guiarnos es en el único que nos pone ahí prep en línea como recurso. Podemos conocer los demás y no hay problema, pero justo ahora para esta elaboración de las actividades, lo que vamos a ocupar es lo que viene aquí como recurso, eso sí. Ok, ahora nuevamente les pregunto, ¿queda alguna duda con todo esto? Ninguna, gracias. Ninguna. Ok, entonces, Adolfo, acabas de ingresar al espacio. ¿Tienes alguna duda en específica que pueda resolver? Muy buenas tardes, asesora. Bueno, acabo de entrar, como lo acabo de decir, y la verdad, pues apenas esta vez entré, he tenido algunos problemas familiares, pero pues ahora sí que no se puede retrasar en explicarme todo eso, pero yo creo que consultaré a fondo los recursos para poder hacer mis actividades. De acuerdo, muchas gracias, Adolfo. Si te va surgiendo alguna duda conforme vamos avanzando, ahí en reacciones se encuentra la manita, le haces clic y se va a levantar y ya yo voy a saber que tienes alguna duda para que preguntes. Ok, gracias. Sí, por nada. Ok, entonces, esta segunda unidad es importante tenerla súper clara porque también cuando comencemos con la tercera unidad va a estar relacionada la una con la otra. De hecho, a una de las actividades integradoras se va a basar en una de las que están realizando esta semana.
eso se los adelanto. Pero para esta segunda unidad, que se llama Leer y Escribir para Aprender, tenemos un propósito principal, y este es que podamos leer diferentes tipos de texto, pero de manera eficiente, porque me parece que fue Verónica la que compartió que leyó el texto varias veces para poder obtener las ideas principales, porque de eso se trata, que de manera consciente podamos leer, porque no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me ha pasado y a otras personas estoy segura que también, que están leyendo algo, no sé, un periódico, un libro o algo en específico, y acaban de leer el párrafo y es como, ¿de qué acabo de leer? Entonces, esa quizá porque estamos pensando en alguna otra cosa, a lo mejor algún problema que tenemos, quizá tenemos sueño, por alguna u otra razón, si no queda comprendido lo que acabamos de leer en un párrafo, entonces es importante volver a leerlo e ir anotando las ideas que vayamos comprendiendo. ¿Para qué? Para que no volvamos a leer todo un texto y que sea más fácil poder llevar a cabo su comprensión, y para ello están los resúmenes, porque desde ahí podemos identificar y organizar las ideas principales, si es que es alguna obra literaria, a lo mejor los personajes, cómo es que se desenvuelve cada uno, las ideas secundarias, entre otros. Pero sí es importante, repito, llevar una lectura a conciencia y comprensible, es decir, que nosotros también seamos ahí súper honestos y honestas de qué sí estoy comprendiendo y que a lo mejor no estoy comprendiendo, para que pueda regresarme, vuelva a leerlo y entonces yo diga, ah, bueno, ok, sí, sí queda clara la idea, o no, a lo mejor no queda clara la idea, pero puedo comprenderla si lo leo una vez más. Así que para este proceso, que es el de la lectura, no todos tenemos los mismos procesos. Voy a ejemplificarles lo siguiente. Para que ustedes me den sus respuestas, recuerden que es espacio activo. Desde mí, en mi casa, se lee mucho, pero no porque haya surgido de manera espontánea. Quien leía en primer lugar es, o más bien lee, porque lee muchísimo, bueno, ya no tanto, pero sí lee. Entonces mi abuelo materno. Mi mamá, por consiguiente, también leía mucho. Entonces, o lee también ahora, solamente cuando tiene tiempo. Entonces, ella lee y a quien le pasa el hobby es a mí y a mi hermana. Entonces, nosotras leemos porque viene como que desde antes. Tenemos ese gusto y lo hicimos un hábito también, porque desde chiquitas empezamos a recibir los cuentos, también a mi abuelo le gusta escribir, a nosotras también nos gusta escribir, entonces es algo que se ha ido adquiriendo desde que estábamos pequeños, pero hay algunos casos en donde en la familia no existe ese hábito de la lectura y se desarrolla a partir de una sola persona. Ya desde esa persona se va pasando, a lo mejor lo aprenden en la escuela, a lo mejor a través de sus amigos, a lo mejor a través de algún interés que tengan en particular. La cuestión es que cada quien tiene sus propios hábitos. Para ustedes, el estar llevando a cabo estas lecturas, ¿consideran que es importante que llevemos a cabo la lectura como un hábito en nuestra vida? Verónica, te escucho. A mí me gusta mucho leer, leo mucho, me gusta mucho las novelas, pero sí ya es muy diferente el nada más leer, por así decirlo, que leer para sacar las ideas y hacer resumen. Sí es muy complicado. Y sí, por ahí mis hijos también, ellos mismos piden de repente libros porque me ven leyendo y lo mismo. Mami, es que nos pides que no usemos el celular. La mayor parte de las veces leo en línea, porque eso de estar comprando libros me dejaría pobre. Ujú. Pero sí, sí me gusta la lectura y comprendo lo que leo. Ahorita para lo que yo leí fue como para poder plasmarlo con mis palabras más claro. O sea, no nada más yo entendí esto y ya, sino que se entendiera, que tuviera como una secuencia, que se fuera entendiendo lo que estoy escribiendo y que sí se viera relacionado a la lectura. Ujú. Ok, muy bien. Muchas gracias por tu respuesta, Verónica. Gracias por compartirla. Ahora voy con Pamela. Gracias. Pues a mí siempre me ha gustado leer, aunque la verdad es que ya no lo practico mucho por cuestión de tiempo,
y me gusta leer como ciencia ficción o cosas de conspiraciones, me llama mucho la atención, pero desgraciadamente por cuestión de tiempo, por trabajo, casa, hijos y demás, y ahora un poco de escuela no puedo leer, pero está muy bien que nos pongan como este tipo de lecturas y concuerdo con nuestra compañera Verónica, me parece que es su nombre, que que exactamente leer ahora en línea es pues más sencillo porque exactamente comprar libros ahora ya es muy caro e Sí. independientemente de eso, este también los audiolibros, que hay muchísimos en YouTube, a veces es lo que hago en lo que estoy, no sé, haciendo aseo o haciendo la comida, los pongo para de una manera acercarse a la lectura. Y sí, efectivamente, eso hace que los hijos también lean. Tengo una hija de 16 años y Ujú. sí, ya tiene el gusto por la lectura afortunadamente. Y sí, prefiero, como dijo mi compañera, que estén leyendo un libro a que estén en el celular. Gracias. Ok. Muchas gracias a ambas. Sí, y yo puedo compartir ese mismo, podríamos llamarle estrategia para leer los libros en línea, porque si de repente es una buena estrategia para poder ahorrar gastos, pero poder aún así leer lo que nos gusta, porque en efecto, cada vez los libros físicos suben más de precio. Muchas gracias a ambas. Ahora voy con Marina. Sí, yo no tenía el hábito, la verdad. Cuando mis hijos eran pequeños, ahorita ya son profesionales los dos. Ellos sí se ponían a leer, yo nomás los observaba, yo les compraba los libros y se ponían y hacían su tarea. Pero ahora que estoy aquí en prepa, estoy disfrutando mucho de las lecturas y de las ideas principales y secundarias, o sea, en general todo el contenido del texto lo estoy disfrutando mucho. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias, Marina. Ahora, la importancia de la lectura también es que nos ayuda bastante la imaginación por lo siguiente. Hay que recordar que conforme vamos creciendo y vamos siendo más adultos, en ocasiones la imaginación se ve un poquito afectada. El leer, al menos en muchos casos, es que conforme vas leyendo te imaginas casi que cada escena detallada de cómo se ve cada personaje, cómo está ocurriendo la escena, cuál es el cambio que se da y todo con detalles. De hecho, entre más descriptivo sea el libro, mejor te puedes imaginar las escenas. Por eso nos tenemos por ahí a las películas que son basadas en los libros y que justo van siendo representadas o proyectadas en pantalla a través de las ideas que nos va redactando el autor o autora de un libro en específico. Entonces, algo que también nos aporta mucho la lectura es la imaginación. Ahora, otra más que se les ocurra, ¿cuál podría ser? Otro ejemplo más. A mí se me ocurre también que nos ayuda a conocer palabras nuevas, porque de repente a mí me ha pasado que estoy leyendo y me pone alguna palabra extraña que no me suena no me suena, voy, la busco y ya encuentro su significado y se me queda para mencionarla cuando hablo o cuando escribo. ¿Qué otras ventajas encuentran ustedes a la hora de la lectura? Verónica. El ir corrigiendo nuestra ortografía, saber dónde de repente no tenemos la costumbre de acentuar las palabras. Ujú. Ok, muy bien. Gracias, Verónica. Sí, la ortografía, la gramática, los signos de puntuación, esos podemos mejorarlos también a través de la lectura. Ok, Antonia, cuéntanos, ¿cuál es tu respuesta? Para ampliar nuestros conocimientos y nuestro vocabulario, aprendemos muchas palabras nuevas, aparte de conocimiento. Ok, muy bien. Muchas gracias, Antonia. ¿Algo más que quieran agregar? Adolfo, Marina, Pamela, Sandra, no es obligatorio, es pregunta nada más. Ok, otra cosa ok, Pamela, primero. También podría, bueno, sirve como para tener activo pues la mente y no estar pensando, pues sí, tonterías. No, a lo mejor no es ocio, porque yo creo que el ocio es como el generador de muchas grandes ideas que tenemos ahora, ¿no? Bueno, Ujú. que se han plasmado en muchas cosas ahora, pero más bien para no tener hasta
por así decirlo, depresión. Ahora en estos tiempos me parece que mucha gente sufre de depresión, pero yo creo que teniendo la mente ocupada, igual hasta con leer, nos evita caer en ciertos temas mentales, en mi punto de vista. Ok, bueno, evitarlo quizá no del todo, porque también tiene que ver con la situación de la persona, pero sí es algo en lo que puede mantener enfocada nuestra mente, es decir, mantenemos la concentración en una actividad a la vez. Entonces, el estar concentrados, bueno, también nos ayuda a ejercitar a nuestro cerebro básicamente para que esté enfocado ahí y pueda llevar a cabo estas tareas de comprensión que también tienen que ver con la parte del lenguaje, el pensamiento, la memoria y la parte del aprendizaje como procesos cognitivos de nosotros. Así que sí, también puede aportar a que una persona esté justo dentro de este proceso, pero un solo proceso a la vez. Entonces, concentrarse también ayuda bastante. Muchas gracias por sus respuestas. Otra que iba a agregar también tiene que ver con el lenguaje que podemos utilizar. Es decir, si vamos a adquirir el aprendizaje, también lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, a la hora de hablar, en sus trabajos a la hora de escribir algún reporte, si es que tienen la atención al cliente también para comentar algo. En ocasiones también ayuda en la parte social porque, por ejemplo, no sé, que vayan en un autobús, a lo mejor en el metro, estén en alguna parada, lleguen a alguna cafetería y que se encuentren con que una persona está leyendo lo mismo que ya leímos nosotros. Entonces, eso también fomenta la parte de la socialización. Así que puede tener muchísimos beneficios la lectura en sí. Así que ahora sí me muevo a la siguiente. El texto. Hay que recordar que el texto va a tener una estructura. ¿Alguien puede mencionarme, por favor, la estructura que tiene? Y antes de continuar, Verónica y Antonia, ¿tienen alguna duda que quieran plantear o algún comentario que aportar? En caso de que no, no se preocupen, bajen la manita. Ok. Adolfo, te escucho. Adolfo. Si es que estás hablando de casualidad del otro lado, no tienes prendido tu micrófono aún. Sí, perdón, no tenía encendido mi micrófono. Sí, No te preocupes. Ujú. sí, para mí la estructura del texto es la introducción, argumentación y desarrollo del cierre, ¿no? Algo así. Ujú. Sí, ese es en parte fundamento de lo que es el texto. ¿Alguien quiere agregar algo más o tiene alguna respuesta diferente a la que mencionó Adolfo? Ok, Marina. Sí, podría ser el título, la Ajá, introducción El título, la introducción, sí. y la iniciación del planteamiento, ¿no? Ok. Y lo que agregaba también El fue compañero, lo de final o el cierre. cierre. Ujú. Ok, ¿algo más que agregar? No, ok. Bueno, hay que recordar que el texto también se va a estar dividiendo en diferentes tipos, es decir, no vamos a tener solamente uno, sino que van a ser diferentes. Para participar en esta pregunta, únicamente me nombran uno. ¿Qué tipos de texto recuerdan que existen? Por persona me van nombrando uno para que sean varias respuestas. Ok, Marina, Sí, el tipo narrativo. narrativo, ok. Voy con Pamela, ¿Sería descriptivo? descriptivo, ok. Verónica, Expositivo.
Expositivo. ¿Y Antonia? Científico. Científico, ok, sí. Esos son algunos de los que tenemos para poder ir diferenciando. Y que a su vez también conozcamos estructuras para que llevemos a cabo cada uno de ellos. Sandra, te escucho. El divulgativo. Divulgativo, ok, gracias. Entonces, ahí tenemos estos diferentes tipos de texto que, como recordarán, se encuentran dentro de sus recursos, así que es importante recordarlos para llevarlos a cabo de la mejor manera. Por último, tenemos aquí el resumen y también cómo es que se puede elaborar uno. Vamos a tener una lectura de comprensión como primer paso y antes de continuar, Sandra, ¿tienes algo que agregar o alguna duda? Porque me apareces con la manita levantada. Si no, no te preocupes, únicamente la baja. Gracias. Ok, entonces, primero hay que llevar a cabo una lectura de comprensión. Vamos a identificar, ¿qué vamos a identificar a partir de esta lectura de comprensión? ¿Qué podemos identificar? ¿Qué es lo que han estado repitiendo varias veces? Que de repente se complica entre tanta cosa que leemos. Marina, Sí, podemos identificar las ideas principales y las secundarias. ok, gracias. Antonia, ¿cuál era tu respuesta? Antonia, ¿cuál era tu respuesta? Igual las ideas principales y el contenido. Ok, muchas gracias. Sandra, ¿tienes una respuesta diferente? Pues no, también era las ideas principales, el resumen, hacer el resumen, Ok, tomar las palabras claves. las tres estaban en lo correcto, era para poder obtener estas ideas principales. Entonces, ya tenemos la lectura de comprensión, tenemos las ideas principales. Podemos describir también lo que está ocurriendo en estas partes del texto a través de nuestra introducción, nuestro desarrollo y nuestro final, para que podamos redactarlo y que ahí coloqué 2 veces por error redactar, pero que tiene que ver con más bien al último la revisión. ¿Revisión de qué? De todo lo que escribimos, por si acaso queda algo que no está claro, por si acaso escribí algo que estuvo de más, ahí tiene que aparecer. Entonces, es ahí como podemos llevar a cabo la revisión. Ahora, antes de que vayamos cerrando, ¿alguna duda con respecto a lo revisado hasta ahora? No, Ninguna. Claro. ¿Ninguna, ninguna? No, ninguno. Ok, entonces, mi pregunta va para poder orientar a los que están realizando sus actividades integradoras en este momento y que puedan requerir de quizá un tip o un consejo de cómo avanzar en sus actividades, porque hay personas que suelen tener más tiempo para realizarlas hasta el fin de semana. ¿Qué tip o qué consejo o qué sugerencia o qué estrategia les comparten ustedes a las personas que están comenzando con la elaboración de sus actividades con base a cómo han avanzado ustedes? Voy primero con Marina. Bueno, yo les comparto un tip de leer 2 veces o más para poder comprender, irse por párrafos y poder usar la estrategia del después. Yo ocupé esa y me funcionó. Ok, muy bien. Muchas gracias, Marina. Ahora voy con Pamela. Pamela, ¿qué sugieres tú? en lo particular, igual que Marina, leo varias veces, pero la última, no sé, leo 3 veces, la última la leo en voz alta y aparte siempre hago anotaciones. Voy haciendo como un mapa mental, por así decirlo. Esas serían mis estrategias.
Ok, muy bien. Muchas gracias, Pamela. Y ahora, Verónica, te escuchamos. Verónica. Que elijan una lectura más corta, si ya están cortos de tiempo para realizar sus actividades, que no elijan El Principito, es una lectura más extensa. Por ahí vienen, yo leí las dos de literaturas, que la segunda está un poquito más corta, pero en cuanto a enseñanza y lo que nos aportaba, me pareció mejor la del Principito. Pero si lo van a hacer con corto tiempo, que lo hagan con una lectura más corta. Ok, muy bien. Buena estrategia. Muchas gracias. Ahora voy con Antonia. ¿Agregas algo? Una opción sería también ir subrayando ideas principales para que las pueda identificar. Ok, muy bien, muchas gracias. Un tip que no he mencionado, pero que se los quiero sugerir como persona que no tiene muy buena vista. Para aquellos y aquellas que utilicen lentes y que a veces la computadora les pueda lastimar la vista, lo que sugerían en generaciones anteriores era imprimir alguna parte del texto que vayan a leer o todo el texto si les es posible y que aumenten el tamaño de la letra, porque cansa menos. Para algunas personas que de repente leemos mucho, nos duele la cabeza y a veces parece que es estrés, pero en realidad es que estamos esforzando nuestros ojos. Entonces, si hay que realizar una lectura un poquito extensa y sobre todo si tienen durante el día tiempo, procuren imprimirla y extenderla o descargarla en una aplicación en donde puedan hacerle más zoom para que no se vayan a lastimar la vista. Sandra, te escucho. Sí, bueno, realmente yo sí tomé ese tip, yo uso lentes y sí pude imprimir mis hojas y en eso ando. Un poco atrasada, pero sí, estoy aquí con mis hojitas. Justo Sí. utilicé ese tip. Muchas gracias. Por nada, Sandra. Porque sí, de repente parece que es más el estrés por estar leyendo, pero en realidad son nuestros ojos diciéndonos de déjame descansar tantito o no me esfuerces tanto. Entonces, es un buen tip que a mí me quedó desde generaciones anteriores, entonces, para tomarlo en cuenta en caso de que les pueda funcionar a ustedes también. Antonia, ¿quieres agregar algo más? Si no, no te preocupes, baja la manita, no pasa nada. Ok. Importante, recuerden que vamos ya cerrando con esta semana, que es la semana número 2, en caso de que no puedan entregar alguna actividad porque tuvieron algún problema familiar, algún problema de salud, algún problema de conexión, porque de repente los cambios en el clima ya ni se saben cuáles van a ser. Entonces, si por algo puede ocurrir algo que les impida entregar sus actividades, escríbanme al correo o a la plataforma para que les vaya resolviendo. Y por favor, recuerden nuevamente revisar las rúbricas de cada una de las actividades integradoras para que cuando ustedes lean la retroalimentación que les mando, no sea como de, tuve un 80 nada más porque sí. No, cuando les envío la retroalimentación, les coloco ahí sus áreas de oportunidad también, que se pueden mejorar, un recurso y también qué es lo que entregaron, pero siempre basándome en la rúbrica. Por eso ahí sí les pido que la vayan revisando para que sepan más o menos qué es lo que van a estar entregando cuando envíen su actividad. Después de esto, ¿queda alguna duda, Marina? No me nos queda duda de lo que se vio ahorita en la sesión. Tengo una duda nada más en la, ¿cómo se llama? En mi audio. Como la literatura que escogí, pues estaba un poquito extensa, pues me salió de 3:40. ¿Hay algún problema? 3:40 son segundos. No, ahí es muy extraño que vaya a haber algún problema. Habría, si por ejemplo me lo extiendes, sí me ha pasado que me mandan hasta 10 minutos. Eso sí ya sería muchísimo. Ok. Sí, gracias, muy Sí, amable. ok. ¿Y alguna otra duda? Si no tenemos más dudas, entonces les agradezco mucho por haber estado en este espacio. Les comparto para la siguiente semana, el del día miércoles se lleva a cabo a las 7, el del viernes a las 6, porque fueron los horarios más votados. Y bueno, les veo por aquí el día miércoles. Tengan un excelente fin de semana. Nos quedamos ahí en contacto en mensajería y correo. Hasta luego y bonita noche. Hasta Buenas luego a noches a todos. todos. Buenas Gracias, noches. hasta luego. Luego.
buenas.